En este grupo de videos vamos a explicar brevemente el aspecto esotérico del signo de Piscis. Para el efecto vamos a usar dos libros que son de los más importantes en este sentido. Primero está el libro llamado La astrología como ciencia oculta, o el testamento de la astrología, del médico y astrólogo Oscar Adler, que es uno de los más importantes, y donde se explica el desarrollo de la personalidad de cada signo en una forma bastante completa. Y en segundo lugar, examinaremos la parte esotérica de Piscis, igual que lo hicimos con la parte esotérica de Acuario, con el libro la astrología esotérica de los maestros tibetanos, firmado por el maestro Dwight Kuhl y presentado por la teósofa Alice Bailey, que también es un libro que complementa sobre todo la parte de la evolución de la espiritualidad, la evolución de la conciencia en cada uno de los signos. Así pues, empezamos con el libro primero del ya citado autor Oscar Adler, que nos explica de la siguiente manera el desarrollo de la personalidad y las características de la personalidad en Piscis. Hay que advertir que este signo ya no está tan presente en la humanidad, porque estamos entrando al signo de Acuario. Se supone que el signo de Piscis terminó más o menos a la altura de la Segunda Guerra Mundial, pero como se sabe, los signos no terminan en una fecha determinada ni empiezan en una fecha determinada, sino que se entremezclan por cientos de años. O sea, Acuario empezó más o menos en 1700 a dar señales de su evolución, mientras empezaba a terminar Piscis, y Piscis se cree que va a seguir influyendo en muchos países y en muchas personas durante los próximos 300 años. O sea que eso es lo que explica en parte la cantidad de problemas y la cantidad de soluciones y conflictos que presenta la humanidad en este momento. O sea, hay una especie de choque de trenes entre las emociones de Piscis y los inventos y el desarrollo mental de la época de Acuario. Sin embargo, de todas maneras, es importante conocer qué fue lo que pasó o que está terminando de pasar en Piscis. Y dice así el siguiente autor. Pasamos ahora al signo de Piscis. Se trata del signo neutralizador de la cualidad de agua. De entre las tres modalidades de la calidad acuática, podemos considerar al signo Piscis como el más desvalido. Sabemos que los tres signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, carecen de la protección emocional que en el mundo material significa el cuerpo. Pero mientras Cáncer y Escorpión logran conquistar el auxilio al desvalimiento del cuerpo psíquico desnudo, recorriendo por ello al medio humano que los rodea, a la naturaleza de Piscis le faltan las energías adecuadas para la conquista de este auxilio. O sea, le faltan totalmente. ¿Por qué? Porque se agotan y neutralizan en su lucha por establecer el equilibrio entre las polaridades psíquicas, activa y pasiva. Así que Piscis pasa de las emociones muy extremas, de llanto y de alegría. Es por eso que de entre los signos de agua es el de Piscis el que envuelve más profundamente al ser humano en las emociones, en lo psíquico, y lo mantiene sujeto a una vida de emociones muy violentas, como a un sonámbulo que no acertara a despertar de su estado onírico, o como a un soñador que no puede llegar al estado de vigilia. Así que tratemos de ver más de cerca este estado, recurriendo a una imagen que tomaremos del símbolo del signo zodiacal correspondiente a Piscis. Los dos peces que componen este signo de Piscis se disponen en el símbolo paralelos a sus ejes longitudinales, pero de manera tal que la cabeza del uno quede a la altura de la cola del otro. Este apareamiento nos recuerda involuntariamente que esta unión de las dos agujas magnéticas, que en la física se denomina por las agujas
astáticas. Cada una de estas agujas posee una fuerza directriz magnética propia. Tiene, por así decir, su propio carácter, su propia estabilidad. Pero al estar el polo positivo cerca del polo negativo y viceversa, el par de agujas pierde toda dirección. Así que las fuerzas magnéticas parecen totalmente neutralizadas en ese par de agujas imantadas. Pero lo que ocurre en realidad es que tales fuerzas magnéticas se han desligado del magnetismo terrestre. El estado psíquico, el estado emocional, no tiene dirección propia en Piscis, pero es extremadamente sensible a toda oscilación del alma, a toda vibración emocional que le llegue del mundo circundante. Así que vive creyendo vivir una vida propia, una vida emocional ajena. Esa es la tragedia de Piscis, que le fluye de las corrientes emocionales del medio. Vive una vida emocional sugerida, como si fuese la propia. Así que esta vida emocional ajena no se convierte en protectora de la vida psíquica propia, sino que se mezcla con ella, de manera que en el producto mixto resultante se esfuman los límites entre ambas vidas emocionales. Entonces dijérase que así que el hombre de Piscis vive una vida, por decirlo en términos de algunos autores, en que otro sueña de él. Vive, por así decir, su vida emocional en forma pasiva, o sea, padece la vida propia y la ajena, es demasiado sensible a las emociones ajenas. Al pronunciar Fausto ante la entrada de Margarita en la celda las palabras siguientes: me embarga toda la miseria humana, se expresa de modo aproximado aquello que puede sentir el alma del hombre de Piscis al tener que soportar a la hora de su nacimiento estar encarcelado en un cuerpo humano que le es dado como propio. Y es así que de por vida el pobre pisciano se encontrará en un estado que, en lo referente a su vida emocional, si lo que aquí exponemos, recurriendo a una imagen, se presenta ante nosotros en forma real, corporal, nos encontraríamos ante un loco, una especie de enfermo psíquico o una especie de hipnotizado, o sea, un sonámbulo que por nada podría ser arrancado de su vida emocional, de sus propias emociones, víctima de sus lágrimas y sus risas. Es decir, que nos encontramos casi ante un enfermo. Hasta cierto grado, este retraimiento emocional es característica común a todos los hombres de agua. Ninguno de ellos tiene un cuerpo físico que pudiera unirlos inmediatamente con el mundo de la realidad. Pero es el hombre de Piscis el que ni siquiera posee la capacidad de crearse un cuerpo sustitutivo, como lo hacen los otros dos signos acuáticos, y es por eso que a él le aflorará la conciencia antes que a los demás hombres la calidad acuática, su condición de paciente, entre comillas, de prisionero de sus padecimientos. Así que el hombre de Piscis es un paciente preso en el sentimiento de su estado de enfermedad, y trata ante todo de vivir su enfermedad del mismo modo en que el sujeto sano trata de vivir su estado de buena salud. Quien se siente tan conforme con su enfermedad como el sujeto sano con su buena salud, ya puede ser llamado en cierta forma como un merodeador. El hombre de Piscis es en principio un merodeador innato de su vida emocional. Se resigna en cierta forma a ser un prisionero emocional. Y sigue afirmando el señor Adler: no son pocos los hombres de Piscis que se refugian en un estado duradero de este tipo, huyendo de ese modo del campo de batalla de la vida. Hacen de esto sobre todo aquellos que han renunciado a la entrada a la lucha de la vida. Tratemos de darnos una idea de este estado de alma, cuya característica esencial consiste en sustentar una idea inconfesada de la propia inferioridad frente al prójimo, frente al hombre de la realidad, sano, mejor equipado para la vida, que se sabe arreglar fácilmente allí donde no alcanzan sus propias fuerzas. Esto trae como consecuencia el que por de pronto el hombre de Piscis trate de continuar con su vida emocional con una especie de tedio remordido, mientras sea posible hacerlo. Como siempre en tales casos, habrá que tratar de convertir este defecto en virtud, o sacar a relucir los valores positivos de esta predisposición innata.
pero no es poco el esfuerzo que exige el andar realmente por este camino. En muchísimos casos vemos formarse la tendencia a recorrer una especie de camino de compromiso. El hombre de Piscis ve entonces la virtud únicamente en el hecho de tener que conformarse, que reconciliarse con su propio destino. Y es entonces que se produce un curioso estilo de vida que lleva a la utilización y aún a la demanda de todas las consideraciones a las que un enfermo cree tener derecho. Y así como el niño tiene el derecho natural de ser tratado con consideración, el hombre de Piscis, pues, que solo quiere curarse, llamémoslo tipo de Piscis poco avanzado, pone especial énfasis, especial cuidado en alimentar la pretensión de ser tratado con consideraciones especiales, pues así al menos lo siente él, no es más que un niño que jamás llegará a ser adulto y ante todo un niño indefenso. Sin embargo, no está tan indefenso como parece. Lo que ocurre es que tal hombre de Piscis ha copiado su táctica y su estilo de vida de la táctica de los niños. Esto es, ha adoptado la táctica de los débiles, cuya exagerada, recalcada debilidad constituye a la vez su fortaleza. Esta fortaleza se manifiesta de entrada en la pretensión, propia también del niño, de no ser tomado en serio, de seguir siendo responsable, ahora en las situaciones más serias, como en los casos del niño ante la ley. De aquí resulta pues un curioso comportamiento que sin ser moral puede con todo ser entendido en sus consecuencias morales. Nos la tenemos que ver en este caso con un ejemplo especial de mimetismo defensivo que caracterizamos en contraste con el mimetismo pasivo del hombre de Cáncer y el mimetismo activo del hombre de Escorpión, como en un mimetismo moral. Recordemos que la característica del hombre de Piscis es el hecho de que éste convive con la vida emocional de sus semejantes, convirtiéndola en ajena a propia, y estando pues abierto a todos los impulsos pasionales que le lleguen, y esto nos permitirá entender cuán capacitado debe hallarse para recibir dentro de sí mismo y combinar dentro de sí las corrientes emocionales más contrarias. El restablecer de continuo tales combinaciones y conferirles una especie de centro de gravedad no es tarea que pueda abarcar un único sujeto moral, pues tendría que ser tan amplia que el conciliar armónicamente amor y odio, crueldad y piedad, esperanza y desesperación, maldad y bondad, en fin, todo lo imaginable en punto a contenido de vida emocional, tendría que capacitar a quien tales cosas acertase a realizar, a penetrar simultáneamente en todas las formas imaginables. Así que las posibilidades de esto tendría por condición previa el que un ser humano pudiese ser a la vez todo aquello que, por ejemplo, parece ser un actor dúctil, o sea, alternativamente en las distintas obras que representa. Téngase bien en cuenta lo siguiente: parece ser, es decir, sin tener que serlo necesariamente. Si aplicamos esta comparación a la naturaleza emocional del hombre de Piscis, resultará con pasmosa evidencia que tendremos ante nosotros un talento mimético realmente moral, que no solo capacita al ser humano, como lo vimos por ejemplo en el signo de Cáncer, para bailar al son que le toquen, sino que convierte momentáneamente al hombre de Piscis en un propio ejecutante de este son, y lo ejecuta no para creerse inteligente, sino porque un impulso pseudomoral de su interior lo obliga a ello. Y de esta forma llegamos a otra de las características de la naturaleza de Piscis, o sea, a su mediación moral. La huida hacia este estado suscita ese estilo lúdico propio del hombre de Piscis, que podríamos calificarlo como un actor de la vida, del mismo modo en que, por ejemplo, se llamaba al famoso actor cinematográfico Leon Chaney al hombre de las mil máscaras. Así que podríamos hablar aquí que del hombre o la mujer de las mil caracteres, solo con la diferencia de que en nuestro caso se trata de un arte histriónico más o menos inconsciente,
que no es más que una táctica de infancia prolongada a la vida adulta, una táctica pues infantil de emplear el arte de la imitación para adaptarse al medio humano. Y continúa diciendo el señor Adler, pero el hombre de Piscis no experimenta este mimetismo moral bastante doloroso y por momentos humillante como un acto voluntario, no, sino como algo impuesto, como una especie de orden sugestiva que apaga la propia voluntad moral para sustituirla por una voluntad moral ajena. Y esto nos lleva finalmente a una nueva característica del hombre de Piscis, la cual representa la otra faz del merodeo, a saber, que es el sentimiento de ser una víctima. Una pobre víctima despojada de toda resistencia moral, indefenso, un hijastro, si se quiere, de Dios sobre la tierra, destinado a pasar la vida en impotente rebelión contra la prisión emocional, para al fin buscar la resignación como única salida posible que le ahorre la vana lucha por la liberación. Hasta aquí hemos tratado de trazar un cuadro de la naturaleza de Piscis, cuyo elemento esencial caracterizamos ahora de mediunidad, del mismo modo que el hombre de Cáncer es el romántico y el hombre de Escorpión es el mago. Así pues el hombre de Piscis aparece como el medium, como la víctima. Y ya en esto vemos una referencia al camino evolutivo que ha de seguir en la vida el hombre de Piscis. Dos caminos se forman de lo que antes fuera un solo camino. Uno de ellos lleva hacia abajo y el otro hacia arriba. Aquel que lleva cada vez más profundamente al merodeo lo llamaremos camino de la enfermedad. Y el otro lleva hacia la curación, llamémoslo camino de la salud, o sea, camino de la redención. Y de este modo podemos distinguir claramente los dos tipos fundamentales del hombre de Piscis superior y el hombre de Piscis inferior. Esto se sume cada vez más en una enfermedad, consagrando su existencia a vivir la enfermedad, pero el superior halla el camino de la redención y lo recorre triunfalmente. Vemos el camino del martirologio resignado. Es profesión de todos aquellos que recorren este camino, la de vivir su mediación sentimental, de modo de convertirse en una especie de medium profesional, o sea, un verdadero sentido de la palabra, sea en sentido figurado, esto es, aspirando a convertirse en medium de los seres humanos que caen en la esfera de su personalidad. Con gran agudeza escogen a las personas a las cuales se convertirán luego en herramientas o víctimas. Las personas dotadas de una suficiente dosis de sentido de la realidad o de brutal egoísmo, como para que ellos, a los hombres poco evolucionados, les sea de esa manera posible cargar con un martirio en cuya vanidosa gloriola puedan luego sentirse elevados para finalmente volver a refugiarse en su sueño predilecto de considerarse como hijastros de Dios. Por último mencionaremos como postrera tentativa de fuga ante los sobresaltos de un despertar repentino, la tendencia muy frecuente en los hombres de Piscis, que es la tendencia a dedicarse a la toxicomanía, al alcohol, al opio, a la cocaína, a la morfina, etc. Los hombres de Piscis poco evolucionados tienden a estos problemas, y no es casualidad el que este vicio salte a un número tan elevado de gente con predisposición mediúmnica, los que, como se entenderá, son especialmente numerosos entre los hombres de Piscis, pues con esto se les abre un terreno que les permite crearse algo así como un campo de batalla secundario, al cual puedan llevar su tendencia al mimetismo moral y sin tener por qué darse enteramente. Pero cabe preguntarse, ¿y qué pasa con el camino de la redención? Por lo pronto lo podemos caracterizar con las palabras que emplea Richard Wagner en su famosa obra Parsifal. Él dice: ser sabio por piedad, quizá más capacitado que aquel en cuya alma resuena toda la miseria de la humanidad, que aquel que a través de esta resonancia vive dentro de sí la música que armoniza lo elevado con lo bajo, que mueve el alma humana, quizás más capacitado que éste para desentrañar todas las disonancias,
para desbaratarlas y convertirlas en consonancias al procurar de aquello que para el hombre de Piscis, poco evolucionario, constituyera la fuente de su enfermedad, y por medio de un sacrificio voluntario de sí mismo, por una penetración comprensiva de las profundidades del torbellino psíquico, al procurar, decíamos, el remedio a estos males, para superar estos males dentro de sí mismo, pudiendo de este modo señalar el camino a los demás, pudiendo, por así decir, brindar a los demás el extracto curativo de su propio calvario, algo así como un suero redentor, es decir, la sabiduría brotada de la piedad, como una bendición para que todos los seres humanos. Y ahora lo que importa es ni más ni menos que convertir la maldición de tener que compadecer en la bendición de una piedad voluntaria, de la piedad que puede procurar únicamente el saber aliviar los males ajenos. Pero para entender esto, volveremos a partir del órgano que corresponde con el cuerpo humano a la radiación de Piscis, o sea, a los pies. Tenemos pues que con los pies se para el hombre sobre la tierra, los pies apuntan hacia la tierra, mientras la cabeza apunta hacia el cielo. Pero es también con los pies que nos encontramos en contacto directo e inmediato con la suciedad del terrestre. Jamás ha habido un ser humano tan limpio como para que este contacto no le haya dejado adherido un poco de suciedad. Pero esta suciedad de la tierra no es más que nuestra participación de aquello que en la Edad Media se ha llamado el pecado original, por el cual quedaríamos atados a la tierra. Seguiríamos siendo el hijo del hombre, el hijo de la tierra, como dijéramos la sexta conferencia. De esta región vuelta al pasado, de esta región femenina de nuestro ser, crecen nuestras pasiones. En esta región de la tierra se acumulan como se acumula la suciedad en los pies, los restos de los escombros hereditarios, lo bajo, lo ruinoso. Es por eso precisamente que le está dado al hombre elevado de Piscis el poder de obrar en algo que no le está dado a ningún otro signo, o sea, la fuerza de limpiar esta suciedad y de, entre comillas, lavar los pies del prójimo, como enseñaba Cristo. Recordemos el signo del pez de los cristianos primitivos. Y decía en los evangelios, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole, lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Y respondióle Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, más aún las manos y la cabeza. Y dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que le lave los pies, mas está todo limpio. Esto aparece en el Evangelio de San Juan. Pero el poder de cobrar la fuerza de redimir a los demás solo le está dado a aquel que pueda recorrer el camino del hombre de Piscis, superiormente evolucionado, de aquel que vea en el Creador al sujeto abrumado por el pasado, al sujeto que sufre, al enfermo que aún no acierta a limpiar su propia suciedad, que no acierta a limpiar sus propios pies, y solo le está dado a aquel que pueda convertirse médico sapiente por transformación de la sustancia enferma, como ya dijimos, en suero salvador. Y es así que sale a relucir el verdadero oficio del hombre de Piscis altamente evolucionado, esto es, el de ayudar a todo aquel que preso aún de su ego, de su quejumbroso cuerpo emocional, no puede encontrar el camino hacia el todo, el de convertirse ante todo en un médico de las almas, para aquellos que se esfuerzan en barro por ocupar la suciedad que se les ha acumulado, como sustrato de todo lo bajo y mezquinamente atados a la tierra, pues es él, en la realidad, el verdadero médico, el que sabe cómo hacerlo, porque como hombre pie, entre comillas, que es,
fue destinado a vivir y a obrar en las regiones emocionales, en las regiones psíquicas. Y de esta forma entendemos también que cambio tiene que producirse en aquello que llamamos el mimetismo moral, que en casos extremos podría llevar a la extinción total de la conciencia. Pues este mimetismo moral se convierte así en un poder de comprenderlo todo y por ende en un poder de perdonarlo todo, pero no perdonar en el sentido de una endeble indulgencia, sino en el de aquella piedad curativa, triunfante, que lleva a decir no volverás a pecar. En cuanto al planeta transmisor de fuerzas correspondiente a la radiación de Piscis, se dice que es Júpiter, en su polaridad femenina. Basta aquí con la mera referencia a esto, con la simple mención de que este poderoso planeta depara las fuerzas de ascensión que se liberan al cabo de toda clase de escorias, neutralizando de este modo la gravedad terrestre. Es Júpiter, pues, el que da alas a la esperanza fervorosa, y se convierte de este modo en la brújula interior del camino a las alturas. Y antes de abandonar la región de agua, vamos a decir unas palabras acerca de las relaciones entre esta región con la región de tierra en general. Vamos a comparar el hombre de tierra con el hombre de agua. Al comienzo hemos hecho a este respecto algunas observaciones, pero es a esta altura que resulta plenamente evidente la forma en que se complementan entre sí estos signos opuestos de tierra y de agua, ya que sólo por la acción recíproca de estas dos regiones se ablanda por un lado la tierra, áspera, dura, seca, y por otro lado el agua cobra efecto al impregnarse de tierra. Sin agua la tierra quedaría huérfana de vida, y sin tierra el agua quedaría sin obrar. Y es en la Biblia, en el Génesis, donde resuena maravillosamente esta idea: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del camino antes que naciese, porque aún no había Jehová, Dios, hecho llover sobre la tierra. Pero también se pregunta el autor, ¿pero qué es la lluvia? El racionalista diría lo siguiente: la lluvia es agua, es H2O. Pero en la concepción de las ciencias chinas del espíritu, la lluvia es algo parecido a nuestra concepción esotérica del agua, en su calidad de nuncio de los reinos superiores, vuelto hacia la tierra. Así que allá arriba, en las regiones que tienen libre acceso a la radiación solar, las gotas de agua toman en sí esta radiación y luego al caer a la tierra en forma de lluvia, para ser absorbidas por dicha tierra, transmiten los gérmenes de vida que esperan sumidos en el seno de la tierra, así que le dan como una especie de saludo del sol. Y estremeciéndose por este sentido, la vida comienza a moverse al encuentro de dicho sol. Y lo que la lluvia es en la órbita del macro, es las lágrimas en el micro, llamado hombre. La lágrima es pues nuncio de piedad, la piedad de Dios. Es agua de sufrimiento, por cuya fuerza santificadora se neutraliza el rigor inexorable de la ley natural, inclemente, férrea, terrestre. Todas las lágrimas que hayan sido derramadas por dolor y sufrimiento son el agua que por la fuerza positiva puede llevar la gravedad, la pesantez terrestre, hacia arriba, arrancándola del pasado. Así que las lágrimas son el agua que fluye, pues, hacia las alturas. En esta forma vemos una bella descripción de las características del signo Piscis desde el punto de vista de la personalidad.